Hola mis pequeñas larvas de YouTube, ¿cómo están? Aquí es un nuevo video para el canal y en este video vengo a explicarles algo sobre mi personaje favorito, que ya saben que Ganyu de Genshin Impact es mi personaje favorito. Pero antes que nada, si se preguntan cuál es el mejor método anticonceptivo existente en este mundo, simplemente necesitas uno de estos y verás que te funciona correctamente. Muy bien, como muchos de los jugadores de Genshin Impact, tanto veteranos como nuevos sabrán, más que nada los que busquen tier list en internet o cosas así, siempre encontrarán a Ganyu como el mejor DPS en la mayoría de tier list que encuentren, y no sabrían decirse, no, pues Go Ganyu, ese personaje, o sea, una waifu va a ser más fuerte que mi poderosísimo Xiao, que lanza en el aire y se empieza a dar de madrazos con los enemigos en el aire. Pues ahora les voy a explicar el por qué pienso yo que Ganyu es el mejor DPS actualmente del juego. Muy bien, empezaremos por el principio. Como muchos ya sabrán, Ganyu salió en la versión, bueno, la verdad no me acuerdo, creo que fue en la 1.1, 1.2, 1.3. Por ahí salió Ganyu y al principio ya tenía mucha mala fama porque después de ella va a salir también el Xiao. Y Xiao opacó por completo la popularidad de Ganyu, haciendo que todos empezaran a burlarse de Ganyu, diciendo que Ganyu no sé qué, que Ganyu al final no vale la pena tirar por ella, que va a ser incluso un soporte, no va a ser un DPS. Pero conforme pasó el tiempo y empezamos a ver a las ballenitas dándole todo al refinamiento al máximo su arma legendaria de Ganyu, ¡boom! Todo al máximo de Ganyu, se dieron cuenta de que Ganyu tenía un potencial muy brutal. Y es algo que yo noté porque yo tiré por ella sin ver ninguna tier list. La verdad es que yo tiré por ella solamente porque me gustaba. Al final, conforme fui usándola, fui jugando con ella, me di cuenta de que realmente es muy útil, muy fuerte. Me pasé el abismo 12 solamente con ella y obviamente armándola bien con un equipo así completo con ella, y obviamente con Hu-Tao también, porque Hu-Tao la verdad es que es muy buenísima. Y a pesar de que los números indican que Hu-Tao es el mayor DPS del juego actualmente, o sea que es el que más daño del juego hace, aún así las tier list chinas y esas tier list japonesas chinas siguen poniendo a Ganyu como tier 0, el mejor de todos, a pesar de que no meta más daño que Hu-Tao. Y ahora la razón por la que yo pienso que hacen esto es porque Ganyu, a pesar de que tal vez no meta el mismo daño que Hu-Tao, sigue metiendo un daño muy masivo, muy grande. Es muy sencillo meter ese daño porque solamente necesitas acertar la flecha. Y claro, si tienes muy mala puntería, pues tal vez Ganyu no sea para ti, porque aunque en el juego sea bastante fácil acertar los objetivos porque estos casi no se mueven, aparte son grandes, por ejemplo los Fatui son demasiado sencillo meterles un flechazo por la boca, pero la verdad es que Ganyu, esa es una de las razones por las que yo pienso que está en tier 0 en las mejores posiciones en las tier list, porque ella la verdad es que aparte que mete un buen daño, lo mete muy sencillo y muy recurrentemente, mientras que personajes como por ejemplo Xiao, Diluc o Hu-Tao, Hu-Tao mete muy poco daño si no tiene activa su habilidad elemental, y eso obviamente la hace perder mucho daño, porque el hecho de tener ese tiempo, que creo que son 5 o 4 segundos lo que tarda en dejar de meter daño y empezar a meter un daño muy bajito, es que mete muy poco daño con sus ataques básicos normales sin activar su habilidad elemental, pues eso puede ser un problema realmente, porque tú estás jugando por ella, por ejemplo en el abismo, y la usarás, pero de repente de que la estás usando, aparte de que Hu-Tao es muy complicada de usar porque se baja toda la vida, aunque tengas con 45.000 de vida, se va a bajar toda ella sola. Ya saben que los monstruos del abismo te matan de muy pocos golpes, te bajan demasiado, así que Hu-Tao realmente va a ser de papel, a pesar de que tenga mucha vida, va a ser de papel porque se va a matar ella sola. Así que eso es un aspecto que yo descubrí de Hu-Tao en el abismo, porque no vas a equiparla con defensa, obviamente, porque tú lo que quieres es que ella meta daño, meta mucho daño, y si no tienes un personaje como Chun-Li o Noelle en tu equipo que la escuden,
Jutao se va a andar muriendo muy seguido, pues eso también puede influir en que tu Jutao va a morirse muy seguido. Aparte que también necesitan unas manos muy fuertes, porque eso de andar esquivando los ataques, a Jutao es papel básicamente. También Ganyu es papel realmente, pero la diferencia que tiene Ganyu con Jutao es que Ganyu es más sencilla de usar. Además de que no solamente mete daño, sino que es demasiado útil en todos los aspectos, porque ella mete daño, imbuye en el elemento crío, y ese elemento también te puede servir para que tu Jutao meta aún más daño por el bono de daño crío que del derretido. El derretido lo que hace es que ya saben que metas más daño si un personaje de tipo Pyro afecta a un personaje imbuido en el elemento crío. Así que eso ya le da un punto muy a favor a Ganyu, porque al ser del tipo crío y al imbuir a los enemigos tan fácilmente el elemento crío, y además otra cosa que me di cuenta es que sin necesidad de llenarla de recarga de energía, su ulti la va a recargar casi al instante, porque por ejemplo si estás peleando contra muchos enemigos y tú pones bien la ulti y todos esos enemigos se comen tu ulti, cuando ya vaya a reiniciar el tiempo de poder volver a usarla, ya la vas a poder volver a usar incluso antes, se va a recargar mucho antes de poder volver a usar. Aún van a estar lanzando los carámbanos de hielo con su ulti. Después van a acabar de lanzarse esos carámbanos de hielo, y una vez acaben ya podrás volver a usar tu ulti. O sea, eso está muy roto, la verdad. O sea, es un daño muy brutal, que el hecho de que está cayendo esos carámbanos de hielo, que no meten poco daño, obviamente meten mucho daño, y aparte es una combo de reacciones elementales muy grande, la verdad. Es que eso hace que Ganyu termine siendo uno de los mejores DPS, porque no solamente sirve como DPS, sino también de mil maneras sirve Ganyu. Y además de que no es como Jutao, que se mata ella sola. Jutao sí se mata ella sola, y eso es un problema. Por eso Jutao, aunque sea un hiper carry que pueda carrear ella sola, necesitarás de equiparla demasiado bien, y necesitarás de tener unas manos muy brutales para poder manejar a Jutao. Mientras que con Ganyu pasa algo parecido, porque tendrás que aprender a acertar los flechazos, y además tendrás que aprender a esquivar, tendrás que aprender a moverte, a usar su habilidad elemental para provocar a los enemigos y poder seguir metiendo daño. Pero es un poco más sencillo que con Jutao, porque ella se da probabilidad de crítico a sí misma, y también su ulti no solamente mete daño, sino que también le aumenta el daño crío a Ganyu, lo cual hace que Ganyu meta un daño absurdamente grande. Y bueno gente, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Espero, si tienen alguna opinión diferente, escríbanla en los comentarios. Ahí me pueden decir si ustedes piensan que no, si sí o no. No pasa nada, díganlo. Así que espero que les haya gustado el video. Espero, para los que tengan a Ganyu, qué buena suerte tienen, y para los que no, espero la consigan en algún futuro, y hasta la próxima.